Bien, en esta segunda parte vamos a continuar con lo que hemos estado viendo acerca del libro de Hechos. Ya hemos visto lo que fue el primer discurso de Pedro inmediatamente luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora vamos a ver la vida de los primeros creyentes, cómo era pues eh, la conducta de estos primeros cristianos cuando entró a la iglesia. Los convertidos estaban gozosos y felices de haber entregado sus vidas a Cristo. Tenían en común todas las cosas, se reunían en el templo y también en las casas todos los días. Algo significativo que vemos en el libro de Hechos es, pues, cómo vivía la comunidad de creyentes en aquella época. Y una de las características es que era un pueblo gozoso, un pueblo sencillo, un pueblo que tenían las cosas en común, y cada vez que había alguien en necesidad siempre se ayudaban. Era un pueblo que tenía conciencia de lo que implica vivir en comunidad. Y por ello dice que siempre iban al templo para las oraciones y también se reunían en casas para celebrar la cena del Señor, que el libro le dice para el partimiento del pan, ¿no? Que es una forma de decir la cena del Señor. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta parte del texto? De que una de las características vitales del creyente debe ser que el creyente es una persona gozosa, es una persona feliz. El cristianismo justamente viene para quitar las cargas de opresión, quitar todo tipo de emociones negativas, ¿no? Que producen dolor, ¿no? Y angustia. Entonces, sería una pregunta para nosotros, ¿cómo estamos nosotros en el tema del gozo? ¿Vivimos con gozo, disfrutamos realmente de la vida cristiana o de pronto estamos siempre afanados, angustiados, de pronto estresados? La Biblia dice que Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no es la voluntad de Dios que un hijo del Señor, un creyente, no tenga paz, no tenga gozo. Eso no es lo que el Señor vino a darnos. Entonces es bueno entender de que somos llamados a ser un pueblo de gozo y ese gozo tiene que ver mucho cómo está nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Ahora, otro aspecto importante que vemos aquí también es que tenían siempre un espíritu de grupo o un espíritu de comunión. Y eso es vital porque la iglesia es el conjunto de personas que ha puesto su confianza en Jesús. No es bueno para el creyente ni saludable que se distancie de la comunidad. No es bueno para un creyente que pase mucho tiempo sin que tenga ese contacto con los demás hermanos. A veces, bueno, yo lo pongo para que no piensen que estoy hablando a título personal de alguien, porque no conozco quiénes iban a estar hoy. No es algo que me han dicho, sino hablo en mi zona. A veces hay creyentes que no se relacionan mucho con el pueblo y se aíslan, y cuando uno le pregunta cómo estás, sí, yo estoy bien con Dios, ¿no? Dios sabe que estoy bien, pero no podemos olvidar que el mismo texto dice que si uno dice que está en luz, ¿no? Es decir, que tiene comunión con Dios, tiene que tener comunión con los hermanos. Eso dice el texto. O sea, el termómetro para evaluar el nivel espiritual de un creyente es no solo cómo está en su relación con Dios, sino también cómo está en su relación con los que lo rodean. Entonces, por eso la importancia de congregar, de participar, ¿no? En la vida de la iglesia, ¿no? De apoyar al pastor,
para que saque adelante la obra, ¿no? No es la voluntad de Dios, ni es saludable para el creyente distanciarse del pueblo, ¿no? Y también pues vemos otra cosa de que no solamente para la iglesia es el ir al templo a orar solamente, sino que también se reunían en casa, ¿no? Entonces sería bueno que las iglesias también apliquemos eso, ¿no? De, si no hay el programa oficial, ¿no? Visitarse, tomar un lonche, un almuerzo, una cena, confraternizar entre hermanos, ¿no? A afianzar los lazos de amistad, porque de eso se trata, ¿no? La vida de los creyentes. Bien, otro aspecto que nos cuenta el libro de Hechos es la sanidad del cojo. Uno de los primeros milagros que se registran en el libro nos muestra cómo los seguidores de Jesús, al igual que su maestro, tenían el poder del Espíritu Santo para hacer prodigios. La Biblia nos narra que un día Pedro y Juan iban al templo a orar y a la puerta encontraron a un hombre de más de 40 años que estaba postrado, ¿no? Y pedía limosna a todos los que entraban, ¿no? Y curiosamente ese día se encuentra con Pedro y Juan, y Pedro dice, lo mira fijamente a los ojos, y este hombre pensaba que le iba a dar, pues, ¿no? Una limosna. Pero Pedro le dice, con la mirada penetrante, le dice, eh, oro y plata no tengo, ¿no? No tengo, pero lo que tengo te doy, dice, ¿no? Levántate en el nombre del Señor. Lo tomó, dice, y el hombre, pues, se levantó y comenzó a saltar, a gritar, a glorificar a Dios, corriendo de aquí para allá, y la gente se asombraba porque era el cojo de siempre, ¿no? El de toda la vida, conocido, ¿no? Y eso pues causó pues un tremendo movimiento, ¿no? Pedro tuvo que ponerse en el pórtico, se llama Pórtico de Salomón, y empieza a predicar ahí, y hace su segundo discurso, y en este segundo discurso como 5.000 personas, dice, deciden creer en Jesús. Luego vienen los principales sacerdotes, se lo llevan en plena prédica y lo llevan a, al concilio y le dicen, ¿quién te da autoridad de predicar? Le prohíben, pero él dice, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y bueno, al final los libera. Entonces vemos cómo el libro de Hechos ya nos está notando, no solo la primera gran predicación, no solo la primera gran conversión de gente, sino también uno de los primeros milagros. Porque el libro de Hechos nos muestra muchas primeras cosas de la iglesia. Ahora vamos a ver una experiencia que sucedió, un poco triste, pero que ocurrió, ¿no? Y que el libro nos narra. Es la experiencia de Ananías y Zafira. Es la historia de la primera disciplina que se da en la iglesia naciente. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, increpa a esta pareja por haber engañado al apóstol. Este episodio nos muestra que esta pareja había tenido una buena intención, ¿no? Que era vender sus propiedades, y al igual que otros discípulos hacían, lo ponían, ¿no? Para la administración de la iglesia a través de los apóstoles, para que se ayudase pues a los necesitados. Todo iba bien, pero algo pasó, y que cuando tenían el dinero de la venta de su propiedad, ellos no quisieron dar la totalidad del ofrecido, sino sustrajeron parte de la venta, y ya para eso el Espíritu Santo que estaba en el corazón del apóstol Pedro le dio ese discernimiento, le reveló que estaban pues engañando, y primero le dice al esposo llamado Ananías, le dice, ¿es esto lo que me das, el total de la venta? Y él dice, sí. Y Pedro le dice, ¿no? ¿Por qué tentaste al Espíritu? ¿Por qué engañaste? ¿No? No has engañado a hombres, sino a Dios. Si era tuyo, o sea, te hubieses quedado con todo, no estabas obligado a darlo, estoy parafraseando, claro, pero si decidiste darlo, ¿por qué mentir, no? ¿Qué necesidad había, no? Si al final era tuyo, ¿no? Si, o sea, la enseñanza es que si tú vas a dar algo a Dios, dalo bien, y si no, no lo hagas. Entonces, ellos tenían buena intención, o sea, hay que ver eso. Estaban despojándose,
de una propiedad, que en aquella época no era cualquier cosa, pero en el camino algo les hizo cambiar de opinión. Tal vez dijeron, es mucho dinero, ¿por qué vamos a darlo? Y sustrajeron, ¿no? Y cuando Pedro lo confronta, él tuvo la oportunidad de decir la verdad, no, sí, sustraje, perdóname, y ahí quedaba todo, pero no. Se mantuvo en su mentira y automáticamente murió fulminado. Dice la palabra que al momento vino su esposa y Pedro le vuelve a preguntar, ¿este es el dinero de la venta? Y él le dice, sí, ¿no? Y Pedro le dio la oportunidad a ella también de que se retracte, pero ella persistió y automáticamente también cayó fulminada. Y todo esto causó conmoción en la primera iglesia naciente. Muchos tuvieron un gran temor y creo que esto marcó un precedente, ¿no? De que Dios quería que desde el principio su iglesia sea una iglesia que camine derecho, ¿no? Si Dios hubiese permitido esto, de pronto la iglesia tal vez hubiese tenido muchos problemas si Dios no hubiese intervenido, ¿no? Entonces, eso también nos muestra la importancia de no solo tener buenas intenciones para con Dios, sino que si queremos hacer algo para Dios, hacerlo como para el Señor, dice, ¿no? De corazón, ¿no? Sabiendo, dice que si hacemos el bien a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Entonces, esta experiencia también nos narra, ¿no? Es la primera disciplina. Vimos que Hechos nos narra la primera predicación, la primera conversión en masa, el primer milagro y ahora la primera disciplina. Ahora vamos a ver también otro episodio triste que es el primer mártir del libro. En este caso, pues, es Esteban. Vamos a ver su arresto, defensa y muerte. Luego de elegir 7 diáconos para apoyar la obra de la iglesia, rápidamente uno de ellos se destacó. Fue Esteban, que fue calumniado y luego de una excelente defensa fue condenado a muerte. La Biblia nos cuenta de que cuando la iglesia empezó a crecer de una manera tremenda, ya había, parece, ciertas fricciones dentro de la comunidad cristiana y los apóstoles decidieron que se nombre ayudantes dentro de la hermandad a personas, pues, que tengan ciertas cualidades, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, ¿no? Y fueron elegidos 7 personas, ¿no? Diáconos como sinónimo de ayudantes o servidores. Y pues ellos apoyaban la labor de los apóstoles en tareas administrativas y los apóstoles se dedicaban de lleno a lo espiritual, es decir, a la oración y a la predicación, y ellos apoyaban en otras labores. Pero de entre todos ellos, pues, dice la palabra que había un joven llamado Esteban, lleno de poder, de sabiduría, y que Dios hacía grandes milagros a través de él. Cuando él predicaba, no solamente se limitaba a predicar y a enseñar bonito, sino que a través de él ocurrían grandes milagros y prodigios. Y es justamente lo que les dije hace un rato, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce? Produce que el creyente sea repotenciado en su testimonio, ¿no? En su ministerio aquí en la tierra. Uno ya tiene el Espíritu Santo cuando se convierte, es decir, uno se convierte por primera vez y recibe el Espíritu Santo, pero la Biblia nos muestra que era prácticamente común y natural que luego de la conversión tuvieran pues la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y eso los capacitaba para ser instrumentos de, de Dios para milagros, prodigios y hechos maravillosos. Entonces, dice que un día se levantaron unos falsos testigos contra Esteban, acusando lo que había hablado, pues, blasfemias contra la ley, y lo llevan ante una audiencia y él, pues, hace una defensa, ¿no? De su caso y plantea, pues, una narración bastante sintetizada de la historia del pueblo de Dios. Se remonta casi hasta la época de Moisés y prácticamente narra todos los hechos importantes del pueblo de Dios y al final les dice
no endurezcan sus corazones como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Y parece que esto enfureció a los principales sacerdotes y ordenaron que fuese muerto por blasfemia. Y ahí pues lo apedrean y lo matan. Y él hasta el último momento oró para que ese pecado no le sea tomado en cuenta y de esa manera pues se convirtió en el primer mártir del cristianismo. Entonces, Esteban nos muestra pues cómo el cristianismo en una época, al principio, muchas veces costaba la vida misma, ¿no? Entonces, la reflexión sería que el cristianismo siempre tiene un costo, ¿no? Y en esta época moderna que nos gusta siempre la comodidad y la zona de confort, deberíamos considerar que también nuestro cristianismo debe tener un costo, ¿no? A veces hay algunos creyentes que cuando el cristianismo está dentro de lo planeado, dentro de la zona de confort, no hay problema, ¿no? Pero cuando el cristianismo me empieza a demandar cosas que no me gustan, nos molestamos, nos incomodamos y algunos se van. Entonces la pregunta sería, ¿qué me está costando a mí? ¿Qué le está costando a usted su cristianismo? Porque si no nos cuesta mucho o no nos cuesta nada, algo está fallando. El cristianismo genuino siempre cuesta sacrificio. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue su cruz cada día, dice. Y luego de eso, sigan. Entonces siempre hay algo que tenemos que, de pronto, muchas veces callar cuando queremos hablar, muchas veces tenemos que sacrificar el descanso, muchas veces tenemos que, de pronto, también ser más sabios con el tema de la mayordomía, ¿no? No solo pensar en uno mismo, sino pensar en la obra de Dios. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? A Esteban le costó la vida misma, tal vez a usted y a mí no nos va a costar la vida misma, pero siempre hay un precio que pagar, ya sea de tiempo, ya sea de esfuerzo, ya sea de, de iniciativas, ¿no? Y otras cosas más. Bien, eso fue lo que ocurrió. Ahora ya estamos terminando la primera parte de lo que implica predicación en Jerusalén. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la predicación en Jerusalén, es decir, en el mismo centro de la ciudad, la capital. Y como vimos pues en la estructura, luego de la predicación en Jerusalén, el texto nos muestra cómo se hace la predicación fuera de Jerusalén, es decir, en Judea y en Samaria. Y vamos a ver ahora el punto C, predicación en Judea y Samaria. Persecución de los creyentes. Luego de la muerte de Esteban se produjo la primera persecución masiva sobre los discípulos de Cristo. Muchos de ellos iban predicando el evangelio en todo lugar, pero fue Samaria quien recibió el mensaje con gozo. Luego de la muerte de Esteban, pues, se produce una persecución terrible. Y muchos de los discípulos de Cristo, a excepción de los apóstoles, tuvieron que huir de Jerusalén para poner a buen recaudo sus vidas, es decir, para poder, ¿no?, mantener su integridad. Entonces, mírense el costo que tuvieron que pagar por hacerse cristianos, dejar su tierra, sus trabajos, tal vez sus viviendas, porque había una orden de matanza, ¿no? Pero Dios permitió eso porque Dios sabe lo que hace, ¿no? Y mientras iban por aquí, por allá, a diferentes lugares, iban contando, pues, el Evangelio, iban predicando y dando testimonio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y de esa manera, pues, el Evangelio ya sale de las fronteras de Jerusalén, ¿no?, que era bien pequeña, y ya sale para más allá. Entonces se va a la región de Judea, que también está dentro de Palestina, pero ya era más amplia, y Samaria, que está al norte de Judea, que era otra región, donde su mismo nombre nos dice, pues vivían samaritanos, que eran una especie de primos, hermanos de los judíos, a quienes los judíos
los consideraban israelitas de segunda clase. Los judíos miraban con menosprecio a los samaritanos por su pasado, ¿no? Los samaritanos, siglos atrás, se habían contaminado tanto ritualmente como racialmente con otros pueblos, y de eso pues los judíos siempre los miraban con menosprecio. Por eso judíos y samaritanos, como nos muestran los evangelios, se miraban con recelo, ¿no? Pero ya a este tiempo, esos discípulos ya no se preocupan de si tú eras judío o eras samaritano. Igual se predicaba porque Jesús había dado indicaciones claras al respecto. Entonces vemos cómo de esa manera el evangelio fue saliendo de las fronteras locales y se fue extendiendo hacia afuera, ¿no? Y vemos lo que se cumple, que el Señor dijo: serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué fue lo que produjo, pues, este crecimiento de la iglesia, esta expansión del evangelio? ¿Qué fue? Fue una prueba, una persecución. A veces, como hemos dicho hace un rato, los momentos de bonanza, los momentos de confort, ¿no? No nos hacen tan bien a los creyentes, porque a veces bajamos la guardia, a veces dejamos las disciplinas espirituales y podemos perder de vista lo que la palabra nos ordena. A veces Dios permite ciertas situaciones para que nuevamente recapacitemos y entendamos quiénes somos, ¿no? Primero, para volvernos al Señor, y segundo, para que luego de que el Señor nos ha restaurado, podamos nosotros dar testimonio a otros, ¿no? Entonces, si no fuera por esta persecución terrible que Dios permitió, tal vez el evangelio se hubiese quedado seguramente en Jerusalén. Pero Dios miraba más allá y dijo: es necesario que pasen esta prueba y que el evangelio salga de las cuatro paredes de Jerusalén. Y así fue. Dentro de este episodio de la predicación en Judea y Samaria, también se da otro incidente muy importante, que es Felipe y el etíope. El Espíritu Santo ordenó a Felipe que fuese al sur, al desierto, para explicar el evangelio a un funcionario importante de Etiopía, quien leía las escrituras pero no las podía entender. Al final hubo una conversión y bautizo. Entonces, estamos dentro de la expansión del evangelio en Judea y en Samaria. Entonces, vemos también pues a este varón que recibe una orden directa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había visto que había un varón, un funcionario de, de un reino del sur, allá en África, que había venido a Jerusalén porque había muchos extranjeros que también simpatizaban con la religión judía y habían venido a la fiesta y se iban, y estaba leyendo una porción del libro de Isaías, y Felipe, obediente a la voz del Espíritu, va y le predica y le dice la famosa pregunta, ¿no? ¿Pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo podría entender si no hay quien me explique, ¿no? Y entonces Felipe dice, le explica todo lo que las escrituras tienen que decir con respecto a Jesucristo. Y al final, cuando están pasando por ¿no? por un lugar donde hay aguas, este africano le dice: ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Dice, ¿no? Dando a entender, bautízame. Y Felipe le dice: no hay problema, parafraseando, claro, si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo bautizó, dice. Entonces, aquí vemos varias enseñanzas. Primero, de que es el Espíritu Santo quien nos guía para predicar, y hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé oportunidades de poder dar testimonio de la fe. Hay tanta necesidad en la calle, hay tanta gente que no tiene paz, que vive angustiada, que vive desdichada, que vive
necesitando que alguien le dé una palabra de esperanza, un mensaje de paz, una palabra de aliento, ¿no? Entonces, podemos decirle, Señor, guíame a alguien que yo pueda darle testimonio, un compañero, un vecino, un amigo, y pon palabra tuya en mi boca para hablar, Señor, con denuedo. ¿Qué otra enseñanza vemos aquí? Vemos también, pues, que hay mucha gente que de pronto está interesada en las cosas de Dios, pero no va a entender a menos que un creyente vaya y le explique. Entonces, esta es otra gran verdad que nos muestra este texto, que este hombre estaba interesado, pero no entendía. Y tuvo que venir Felipe para explicarle. Y así también en este mundo hay mucha gente que anda por allí de pronto con una idea un poco nubosa acerca de Dios y acerca de las cosas de Dios. Y necesita que alguien le oriente. Hay gente que de pronto en su ignorancia cree que está haciendo lo correcto y no lo está haciendo. Y si tan solo alguien le orientase, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos está demandando en este tiempo final, ¿no? Entonces, usted puede haber conocido gente que sin ser creyente es respetuosa de Dios. Gente que sin ser creyente todavía tiene ciertos principios y valores. Pero nosotros sabemos que eso no es suficiente, ¿no? La, la verdadera conversión se produce cuando hay una entrega y la fe en Jesucristo, ¿no? Pero al menos ya es un avance. Entonces, eso nos enseña, ¿no? Y también para nosotros, ¿no? Cuando dice Felipe, pero ¿entiendes lo que lees? Ya eso para nosotros. Nosotros leemos las escrituras, pero ¿entendemos? Entonces, no es cuestión de leer apresuradamente el texto nosotros. Nosotros tenemos que ver que la Biblia es nuestro libro por excelencia, ¿no? Esto es nuestro manual de vida. Y el cristiano sería sabio si se pone la meta de tener el hábito de leer la Biblia con regularidad. Porque la Biblia cuando se lee con regularidad y cuando se lee y se medita en ella con calma, no apresuradamente, no, pues no es de pronto leer grandes porciones de la Biblia sin meditar. La clave de la lectura bíblica es la meditación. ¿Qué importa leer textos cortos, pero meditar, ¿no? Reflexionar en ellos y tratar qué enseñanza me da esta lectura y cómo puedo aplicar a mi vida, ¿no? Entonces, esa pregunta de Felipe es válida para nosotros hoy. ¿Entiendes lo que lees? Y nosotros tenemos que decir, Señor, si tú me ayudas, yo lo entendería, ayúdame. Y por último, pues vemos que el bautismo es una señal de una persona que se ha convertido. Toda persona que de verdad se ha convertido no le debe temer al bautismo. Hay casos en gente que puede postergar mucho tiempo, años tras años su bautismo, y eso sería bueno evaluar su conversión, ¿no? O es que no está entendiendo bien lo que implica, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Al final dice la palabra que el Espíritu Santo tomó a Felipe y desapareció de la presencia del eunuco. Es decir, que el Espíritu hizo ahí un milagro, ¿no? O hizo una obra portentosa porque de algún modo lo arrebató de la presencia de este eunuco y desapareció de delante de sus ojos. Entonces eso también es algo singular que vemos en el libro de Hechos. Y por último, ya para concluir en esta noche, vamos a ver la conversión de Saulo como un anticipo a lo que va a venir después. El Espíritu Santo ordenó a Felipe que fuese al sur, al desierto. Bueno, esto se ha copiado, esto no es, pero les explico. Saulo era un fariseo bien radical y él detestaba a los discípulos de Cristo y él había recibido órdenes para perseguirlos y cuando iba pues al norte, a Damasco, en medio del desierto, tuvo una experiencia asombrosa. Una luz más potente que el sol del mediodía se le apareció y él dice, cayó, dice, al piso, al suelo, y fue tanta esa luz que lo dejó ciego, pero sí pudo oír una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, vemos que en este texto Jesús se identifica con su iglesia, porque en realidad Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús.
pero el texto nos muestra que Jesús decía, es a mí a quien me persigues. Y eso nos revela una gran verdad. La iglesia de Cristo, o sea, usted y yo, somos amados por el Señor, ¿no? El Señor, todo lo que nos pasa a nosotros, Él lo tiene presente, ¿no? No es como a veces el enemigo nos quiere hacer creer que Dios se ha olvidado de mí, Dios no me oye, Dios está enojado conmigo. En fin, el Señor dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice. Y él pues le dice, ¿quién eres, Señor? Sí, yo soy Jesús, dice. Dice, es duro dar cosas al aguijón, es decir, qué duro debe ser para ti patear eh, una planta llena de espinas, ¿no? Es lo que estaba dando a entender Jesús, ¿no? O sea, al hacer daño a la iglesia te haces daño a ti mismo, porque nada, dice, podrá prevalecer contra la iglesia. Y entonces vemos pues que Pablo le dice, Saulo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Como dando a entender, este, me rindo a ti, ¿no? Estoy a tu servicio. Y el Señor le dice, eh, te voy a dar indicaciones, ve a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí pues termina esta segunda parte, ¿no? Donde vemos que Saulo tiene esa experiencia y luego de esta parte, prácticamente todo el libro de Hechos va a hablarnos del apóstol, ¿no? Y de todas las grandes obras que hizo este hombre que fue enemigo de Dios. Curiosamente, cuando mataban al primer mártir Esteban, Saulo estaba allí, dice, dando su aceptación. Incluso él fue el que tuvo las ropas de Esteban, ¿no? Cuando lo mataban, ¿no? Y vemos pues que a partir de aquí ya el que va a empezar, ¿no?, a tomar protagonismo es Saulo, que mañana más tarde se le conocerá más como el apóstol Pablo. Bien, entonces vamos a detenernos aquí